Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. En lo peor de la pandemia, los trabajadores latinos se enfrentaron a los riesgos del COVID y ayudaron a salvar la economía de este país. La mano de obra latina fue clave para mantener los hospitales, farmacias, supermercados, construcciones y muchos otros negocios críticos para la sociedad. Tristemente, nuestros trabajadores nunca recibieron el crédito por su sacrificio y ahora vemos que las familias latinas sufrieron el número más alto de hospitalizaciones por COVID en toda la región. Como todos fuimos tan afectados por los estragos de la pandemia, nuestra comunidad debe estar muy consciente que estamos bajando la guardia contra el COVID y nuestras familias no se están poniendo la dosis de refuerzo que podría asegurar la salud de nuestros seres más queridos. Para darles a ustedes la información que necesitan para proteger el bienestar de sus familias, hoy en Línea Directa vamos a conversar con la doctora Audrey Escobedo, directora de la Clínica Comunitaria Emerson. Doctora, bienvenida a Línea Directa. Muchas gracias, Andrea. Las vacunas contra COVID-19 nos han dado la oportunidad de regresar a un nivel de normalidad, podríamos decir, en nuestras vidas que se pensaba casi imposible hace muy poco tiempo. A pesar de este milagro médico, vemos que muy pocas personas están poniendo esta dosis de refuerzo contra el COVID. Y el resultado es que las familias latinas seguimos siendo vulnerables a los peligros de nuevas enfermedades, hospitalizaciones costosas y pérdidas de ingreso. ¿Por qué, doctora, son necesarias las dosis de refuerzo? Bueno, son muy necesarias las dosis de refuerzo porque nos están dando la actualización de nuestro sistema inmunológico contra qué tenemos que estar protegidos. La actual dosis de refuerzo es la bivalente y esta es una vacuna que contiene dos tipos de coronavirus. Es una protección en contra de dos tipos de coronavirus. El coronavirus original, que era el letal que llevaba a hospitalizaciones, tenía muchísimas consecuencias y llevaba hasta la muerte, así como el Omicron. La variante Omicron es un poquito más leve, es una versión más leve del coronavirus original, pero que también puede tener complicaciones a largo plazo. Entonces, las vacunas de refuerzo lo único que hacen es darnos una actualización a nuestro sistema inmune para que estemos al día, para que estemos al tanto y que en el momento en que estemos expuestos a cualquiera de estos virus, nuestro sistema de defensa inmediatamente actúe. Algo muy importante que todos debemos comprender es que una persona puede ser infectada con el virus del COVID varias veces. No es que nos dio una vez y ya nos olvidamos al respecto. Hemos escuchado o nos ha pasado a nosotros mismos que nos puede dar COVID una y otra vez, especialmente si no hemos recibido la vacuna o si no hemos recibido las dosis de refuerzo más recientes. Por favor, explícanos cómo es que la dosis de refuerzo ayuda a prevenir estos nuevos casos de COVID en la familia. Es decir, que nos siga y nos siga dando y se siga propagando y sigamos poniendo en riesgo a nuestros seres queridos. Claro, tenemos que tener en cuenta que luego de infectarse con coronavirus, nuestro sistema inmunológico va a estar combatiendo el virus y podemos tener un sistema de inmunidad adquirida por la infección hasta 3 meses. Pero luego de 3 meses, nuestro sistema inmune inmediatamente va a olvidar y podemos volver a reinfectarnos. Es por eso que la mejor manera de crear nuestro equipo militarizado, digamos, de defensas, es por medio de la vacuna de refuerzo. ¿Por qué? Porque está actualizada, porque va a crear defensas poco a poco y va a ir reforzando nuestro sistema inmunológico. Doctora, otro problema muy grande es que nuestros padres de familia no se están asegurando que los niños y adolescentes se pongan las dosis de refuerzo porque tal vez piensan que el virus del COVID no afecta tanto a las personas jóvenes. Por favor, háblanos acerca de esta realidad. La razón más grande de vacunar a nuestros hijos es para proteger a las personas de la familia, especialmente a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas que en la comunidad viven con nosotros, están en un altísimo riesgo de perder la vida. Así que todos en casa, desde bebés hasta adultos mayores, deben recibir estas dosis de refuerzo.
Es completamente correcto. Los niños en nuestras familias son las cosas más preciadas que tenemos, pero también tenemos que tener en cuenta que son una fuente de infección ambulante. Lamentablemente los niños pues no están conscientes del peligro, del riesgo y están tocando absolutamente cualquier superficie y estos mismos pueden contagiarse con un virus. Si bien es cierto, puede ser que la enfermedad en ellos sea leve como una simple gripe, son una fuente de contaminación, como ya lo dije, ambulante, y nosotros vamos a estar en contacto directo con los niños porque estamos al cuidado de ellos, estamos al tanto de ellos, al igual que con los adolescentes. Muchos adolescentes se sienten que son superpoderosos y que si se infectan no les va a pasar nada o no les va a pasar mucho. Sin embargo, no piensan en las consecuencias. ¿Por qué? Porque tanto niños como adolescentes pueden llevar el virus a la casa y, como bien lo dices, infectar al adulto mayor o incluso a sus padres, que pueden tener consecuencias severas. Hablemos en especial de los adultos mayores. Nuestros abuelitos están perdiendo la vida y enfermándose por culpa del COVID. Se estima que casi el 90% de las muertes por COVID se están registrando entre las personas mayores de 65 años. ¿Por qué debemos poner doble atención a esto, doctora? Tenemos que tener mucho cuidado porque el sistema inmune, así como nuestro cuerpo, va envejeciendo conforme vamos cumpliendo años. Entonces ya no va a ser tan fuerte, ya no va a estar tan activo, así como perdemos los reflejos. También el sistema inmunológico va a estar un poquito más dormido y ya no va a estar tan pendiente cuando uno esté expuesto a una infección para combatirla inmediatamente. Entonces, el riesgo de que tengamos consecuencias, de que nos infectemos, de que tengamos un COVID que sí nos va a llevar a una hospitalización, porque ya a estas edades, pues, no solo se tiene el coronavirus, sino que también se tiene otras diferentes infecciones o afecciones crónicas como la presión alta, la diabetes, obesidad. Entonces, son un montón de factores que en conjunto hacen que sea una bomba de tiempo. Una simple infección con un virus puede convertirse en algo muy severo y letal para un adulto mayor. Para lograr entender sobre la importancia de las dosis de refuerzo, ¿cuántas dosis de refuerzo son necesarias para estar muy bien protegidos? ¿Necesitaremos una, por ejemplo, cada año, así como lo hacemos con la influenza? Cualquier persona mayor de 6 años debe de tener por lo menos una dosis de refuerzo. Para los adultos mayores de 65 años se recomienda 2 dosis de refuerzo y para las personas que tienen problemas de inmunodeficiencia, ya sea por medicamentos o por cualquier infección como el HIV, se recomiendan más de 2 dosis de refuerzo. Sin embargo, se cree que posiblemente se va a tener que poner una vacuna todos los años para potenciar otra vez nuestro sistema inmune y hacerle el recordatorio de que este coronavirus todavía está en el ambiente, que necesitamos seguir teniendo los anticuerpos activos para cuando estemos expuestos. ¿Qué mensaje le podemos enviar a las personas que, bueno, ni siquiera se han puesto la vacuna contra el COVID, ni siquiera la primera que salió ya casi hace 3 años, 2 años y medio? ¿De qué manera están poniendo ellos en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Bueno, para las personas que no se han puesto ni siquiera la primera vacuna, yo creo que tenemos que ser conscientes de la falta de responsabilidad social que hay en estas personas, también la falta de conciencia y de egoísmo. Prácticamente no están pensando qué pasa si se infectan ellos. ¿Qué pasa si ellos son los que se complican? Porque al final, si estas personas que no se han querido vacunar a la primera, si se infectan, llegan al hospital y se mueren, son egoístas porque no están pensando quiénes son los que van a pagar las deudas de los hospitales, quiénes son los que van a pagar el hecho de que no esté esa persona ya en casa, porque pues al final es un income y creo que es una persona que no está pensando en las consecuencias, simplemente es un movimiento que hay antivacunas que no debería de ser, porque se ha probado que las vacunas son lo más seguro que existe. Ya llevamos 3 años en donde muchas personas en el mundo se han vacunado y los efectos adversos han sido mínimos en un porcentaje muy, muy, muy bajo en cuanto a la población mundial. Entonces creo que es falta de responsabilidad, egoísmo e inconsciencia.
Estamos hablando con la doctora Audrey Escobedo de la Clínica Comunitaria Emerson. Ahora pasamos a un reportaje de nuestra corresponsal Zulema Salazar. La familia de Juana y Roger disfruta compartir tiempo juntos, pero estos momentos de alegría estuvieron ausentes cuando el coronavirus aún activo los golpeó como una avalancha que se llevó la salud de todos los miembros de su hogar. Bueno, yo trabajo en limpieza de oficinas y fue en octubre del año pasado que me dio el COVID, pero yo no creía que fuera así tan severo como me dio, porque ellos no se dieron cuenta, pero yo estuve como una media hora tirado en el baño, o sea, me noqueó por completo, como media hora creo. Y cuando me levanté con un sudor helado y, o sea, sentir como le digo, como que la muerte en viva, porque, o sea, me noqueó. Roger era el único que salía de su casa y aunque desconoce dónde se contagió, llevó la enfermedad a su familia, que en un abrir y cerrar de ojos cayó en cama. La más grave es su esposa, quien estuvo 17 días luchando por su vida. Cuando me agarró a mí fue con un dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, la fiebre. Yo no me podía parar de mi cama, igual ellos. Y cuando caímos todos al mismo tiempo. Primero los 2 niños, el tercero, de ahí cayó él, de ahí caí yo. Y no nos levantábamos de la cama porque era exagerado el dolor que nos daba en el cuerpo, mareos y la fiebre. La doctora María Luisa Márquez estuvo en primera fila en el pico de la pandemia, atendiendo a pacientes contagiados con COVID-19. A 3 años de los acontecimientos, comparte lo devastador que fue para la comunidad latina. Lo que es el 24% y somos 19% de la población, los latinos, pero 24% estuvimos afectados con el COVID en general, ¿no? Lo que sí es muy importante entender de que la población latina fue sumamente afectada. Las hospitalizaciones también fueron hasta 7 veces más que los blancos y sobre todo a latinos jóvenes, no necesariamente los mayores de 65 años. El virus está aquí, hospitalizaciones en esta zona de 1 a 2, 100,000. Eso significa que hay personas que todavía tienen casos severos de infección de COVID, sí. La Organización Mundial de la Salud, el 5 de mayo de este año, declaró que el COVID-19 ya no es una emergencia de salud mundial, pero el virus sigue presente y los síntomas del COVID prolongado, que expertos definen como signos persistentes, cuando han pasado más de 3 meses de haber padecido el virus. Hay personas que pierden el olor y el sabor y puede ser permanente. Hay personas que tienen problemas de enfocarse, problemas de memoria, como una opacidad del pensamiento, fatiga, que no se quita, porque cuando uno tiene infección uno le da todo eso. Roger y Juana viven su día a día con estas afecciones. De salud no me siento bien. Antes yo corría escaleras, ahora no puedo correr. Yo tengo que esperar a mitad de escaleras para seguir caminando porque siento que me ahogo. En lo sentimental me afectó exagerado. Me salieron como alergias en la piel. En términos de 1 mes se me cayó el pelo. Yo le hacía así, cuando yo me bañaba, yo le hacía así y caía, pero exagerado. Otro de los efectos de la pandemia fue el golpe al bolsillo de los hogares. Con una salud débil como le ocurrió a Roger, no pudo trabajar por 2 meses. Dice que salieron adelante con la ayuda de la familia y amigos, pero estuvo a punto de quedarse desempleado. Me quisieron quitar el trabajo y por un señor de la compañía, él respondió por mí y habló con la dueña de la compañía porque un supervisor ya no me quería devolver el trabajo y así me lo devolvieron, pero ya no querían devolverme el trabajo. Tras contagiarse del virus, Roger comparte que recibió 2 dosis de la vacuna contra el COVID. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, al momento cifras muestran que menos del 25% de las personas latinas menores de 65 años se han puesto una dosis de refuerzo y menos del 50% de las personas latinas mayores de 65 años de edad. Es muy importante que nos coloquemos el refuerzo porque el virus muta y cambia bastante rápido, más rápido que la producción de la vacuna, ¿no? Y entonces, pero hay siempre una protección que ya está ahí si usamos la vacunación. Es muy importante entender de que en el verano el virus se enlentece. Entonces, no nos confiemos porque el virus cambia a un modo más virulento y más agresivo
en el invierno, que nos viene pronto. Entonces, todavía tenemos casos de infecciones, inclusive en esta clínica. La vacuna bivalente, como explican expertos, protege de la cepa original del COVID y los subvariantes de Omicron. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en el país cerca de 60 millones de personas han recibido una dosis de refuerzo de la vacuna actualizada contra el COVID-19. Al mismo tiempo, los CDC reportan que millones más en la población se podrían proteger del COVID con la vacuna de refuerzo porque da protección continua, ya que la inmunidad disminuye y el virus sigue mutando. Para Línea Directa, Zulema Salazar. Las dosis de refuerzo son una parte importante de nuestra protección para evitar enfermarse gravemente o tener que ir al hospital por causa del COVID. Nunca debemos olvidar que el virus del COVID sigue mutando y que no podemos bajar la guardia contra una pandemia que sigue siendo sumamente peligrosa. Estamos conversando con la doctora Audrey Escobedo de la Clínica Comunitaria Emerson. Doctora, háblanos del COVID prolongado o lo que se conoce en inglés como long COVID. ¿Cuáles son sus peligros y cómo es que la dosis de refuerzo nos ayuda a proteger a nuestros seres queridos de esta enfermedad? El COVID prolongado básicamente son afecciones que van a aparecer luego de una infección contra coronavirus. Usualmente pueden aparecer 4 semanas después de haber sido contagiado y estos tienen diferentes síntomas, diferentes afecciones. Puede haber dificultad para concentrarse, puede haber cansancio o fatiga, dificultad para respirar, tos persistente, entre otras. Básicamente va a afectar sobre todo a los pacientes que no han tenido la dosis de refuerzo porque el sistema inmunitario no está completamente activo para defender contra esta nueva variante y además para los pacientes sobre todo que no se han puesto ni siquiera la primera vacuna. Entonces son los que están más en riesgo de padecer de estos síntomas. Sin embargo, hay pacientes que se han puesto todos los refuerzos, que se han puesto todas las vacunas y que también van a tener este tipo de coronavirus prolongado. Estos son pacientes que pueden estar inmunosupresos, que pueden tener otros tipos de enfermedades crónicas o adultos mayores. No solo el COVID-19, pero ahora también luchamos con lo que se conoce como la tripledemia, que incluye el flu y el RSV. Explícanos, por favor, de qué se trata todos estos tipos de virus a los que nos estamos enfrentando. Son 3 tipos de virus que afectan los pulmones, que afectan todas las vías aéreas y que básicamente la manera de contagio es principalmente la misma. Son microgotas que están en el aire, que entran ya sea por la nariz o por la boca y van a infectar a nuestros pulmones. Son 3 tipos de virus distintos. La mayoría van a parecerse mucho en cuanto a los síntomas, pero lo que va a diferenciarse mucho es la letalidad. La letalidad del coronavirus se ha visto que mató a millones de personas a nivel mundial, no solo aquí en los Estados Unidos, pero es muy diferente con el RSV, el virus sincitial respiratorio y el virus del flu, aunque estas dos también pueden llegar a ser severas dependiendo del grupo etario al que afecten. Doctora Audrey, las madres de familia por lo general son el pilar del hogar y de ellas depende mucho que la familia se vacune. ¿Qué les dices tú a nuestras madres de familia que aún dudan en hacer vacunar a sus hijos o ellas mismas tampoco se han vacunado o recibido esta dosis de refuerzo? Tú como mamá, como doctora y como mujer inmigrante, ¿qué mensaje le puedes enviar a nuestras madres? Yo creo que como mamá y como mujer, nosotros tenemos la responsabilidad en el hogar de que todo esté bien. Somos el pilar de nuestra casa, estamos al tanto de absolutamente todo lo que pasa y deberían de pensar estas mamás que no se han querido vacunar, ¿qué pasa si ellas se enferman? Una mamá o una mujer puede cuidar a una familia completa que se enferma, pero la familia completa no va a ser capaz de cuidar a una mamá enferma, porque no saben cómo, porque siempre hemos estado ahí para ellos. Entonces, el punto crítico es, pensemos en nuestros hijos, pensemos qué pasa si algún día les llegáramos a faltar y nos necesitan y pudimos haber prevenido una catástrofe como la muerte o
quedarnos hospitalizados con secuelas graves. Tenemos que pensar en eso, tenemos que ser responsables y tenemos que vacunarnos, dar el ejemplo. Dar el ejemplo a nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer. Llevarlos cuando nos vamos a vacunar para que vean que está bien estar vacunado, porque eso es responsabilidad. Y además, al estarles enseñando a nuestros hijos que está bien vacunarse, ellos también van a entender la importancia y aún ellos mismos van a decirte, mamá, yo también quiero vacunarme contra el coronavirus. Definitivamente somos el ejemplo, y como lo mencionas, Pilar, de muchos hogares, sobre todo nuestras familias latinas. Lamentablemente hay muchas personas que piensan que el COVID ya no es un peligro. Así que cuéntanos un poco acerca de tu experiencia con los pacientes de la clínica Emerson. ¿Qué están viendo ustedes con las familias latinas? ¿Cómo el COVID sigue afectando sus vidas? Lamentablemente sí sigue siendo un peligro porque pues es un virus que va mutando y entonces así como estamos protegidos contra el Omicron, vamos a ver que hay diferentes nuevas variantes que pueden ser igual de letales a la primera o pueden tener consecuencias o secuelas en nuestra salud. Estamos viendo que hay pacientes que se siguen infectando. ¿Por qué? Porque no se han vacunado, porque no se han puesto la vacuna bivalente. Sin embargo, los síntomas siguen siendo bastante serios. Hay otras personas que tienen síntomas moderados a leves, pero que aún así, ¿qué va a pasar? Van a perder días de trabajo por estar enfermos, no pueden llegar al trabajo porque van a contagiar al resto del mundo. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que pensar. No es que el coronavirus haya desaparecido, es que hemos logrado un grado de vacunación a nivel nacional bastante alto como para estar protegidos. Sin embargo, hay un 15% de la población de los Estados Unidos que al no vacunarse vuelve a propagar el coronavirus y eso es lo que no queremos. No queremos que haya nuevas mutaciones. Queremos que este coronavirus baje la letalidad, que baje de seguir infectando a personas y sobre todo a niños y adultos mayores. Doctora, ya para cerrar, un mensaje y un consejo para que las personas sean conscientes de la importancia del booster, esta dosis de refuerzo. Muchas personas se vacunaron, atendieron el llamado, pero prácticamente se olvidaron de que hay que ponerse, como lo mencionaste anteriormente, casi que cada año estas dosis de refuerzo porque el virus está mutando, hay nuevas variantes de este coronavirus que nos pueden seguir afectando, que puede ser mortal. Es decir, que la dosis de refuerzo tiene que ser algo que debemos poner en nuestra vida diaria como familia. ¿Qué mensaje le puedes dar tú a nuestra familia? No tengan miedo de vacunarse nuevamente. No piensen que al haberse vacunado al principio y haber cumplido con las 3 dosis contra el coronavirus original, van a estar a salvo. Una vacuna bivalente que cubre contra las nuevas variantes es vital para poder seguir adelante, para poder seguir combatiendo esta pandemia que fue tan tremenda, que cerró y nos dejó encerrados a todos en la casa por casi 2 años. Tenemos que pensar en que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que dar el ejemplo no solo para nuestra familia, sino también para los compañeros en el trabajo, para todo nuestro ambiente y nuestro entorno. Todo depende de nosotros. Nosotros los hispanos y los latinos aquí en los Estados Unidos somos una parte vital, somos una parte muy importante y si no estamos vacunados, no nos cuidamos nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. Así es, doctora. Y ustedes en la clínica comunitaria Emerson, pues obviamente atienden a muchas personas de nuestra comunidad en español. Tienen varios programas a bajo costo, atienden personas sin seguro médico. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, si aún no se han vacunado contra el COVID o si no han recibido una vacuna de refuerzo, pues pueden visitar clínicas comunitarias como Emerson. Muchísimas gracias, doctora Audrey Escobedo, por haber estado con nosotros en Línea Directa. Como siempre, un placer conversar contigo. Un placer, Andrea. Muchísimas gracias y llámenos para cualquier información. Breve pausa y volvemos en instantes. Desde el principio de la pandemia, los trabajadores latinos han sido verdaderos héroes. En los peores días de la crisis, se armaron de coraje y enfrentaron los riesgos del COVID en los hospitales, las farmacias, supermercados, construcciones y otras instituciones críticas para toda la sociedad.
Por eso, hoy nuestros seres queridos no deben bajar la guardia en contra de la pandemia. La mayoría de los trabajadores latinos están vacunados contra el COVID, pero menos del 25% se han puesto la última dosis de refuerzo y están vulnerables a nuevas infecciones, a hospitalizaciones costosas y a pérdidas de ingreso. El virus del COVID sigue mutando y es más contagioso que nunca. Protege tu salud y la de toda tu familia. Ponte la dosis de refuerzo. Mi mamá es mi héroe. Ella trabaja muy duro para cuidarnos y protegernos. Por eso, mi mamá se aseguró que nos pusieran la vacuna contra el COVID. Hasta mi papá, que escuchaba información equivocada en sus redes sociales, se vacunó. La mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están vacunadas o no se han puesto su booster. Pero gracias a mi mamá, nuestra familia está segura y protegida. Vacúnate por ti y por ellos. Muchísimas gracias a la doctora Audrey Escobedo de la Clínica Comunitaria Emerson y a ustedes en casa también gracias por haber elegido Línea Directa. Hoy aprendimos más sobre la vacuna contra el COVID-19 y sus dosis de refuerzo o boosters y entendimos que es fundamental vacunarnos y seguir adelante con estas dosis de refuerzo para proteger nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Si aún tienen dudas, comuníquense con un experto en salud. Pregúntenle sobre cómo pueden protegerse, háganse vacunar contra el COVID para que podamos ser más fuertes en la familia y como comunidad. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias y hasta la próxima.